Previamente nosotros ya habíamos hablado que la inflación va de la mano del índice de precios y cotizaciones. El índice de, el índice de precios, el índice de precios al consumidor va de la mano de la inflación. El índice de precios al consumidor es lo que en este caso determinada población gasta en sus productos básicos. Eh, Nosotros determinamos la canasta básica y a partir de la canasta básica podemos determinar si la inflación va a la alza o la inflación va a la baja. Vamos a manejar tres conceptos: los CETES, los UDIs. Los CETES, los UDIs son herramientas para poder generar cierta economía financiera para el público general, pero la inflación contrarresta los CETES y los UDIs. La inflación va de la mano de la canasta básica. Si suben los productos en México, la inflación va subiendo. Vamos a ver este reporte del estatus de la inflación en México. Carlos Rivera, te saludo con Vamos muchísimo gusto. a dejarlo tantito porque creo que al parecer no se escucha. Lo voy a compartir de nuevo. Entonces vamos a compartirlo. Eh, Vamos a analizar el estatus de la inflación en México. Recordemos, la inflación en México nos va a decir qué tanto los productos de la canasta básica suben, qué tanto poder adquisitivo los mexicanos vamos a tener para poder adquirir lo básico de lo básico, la canasta básica. Entonces vamos a analizarlo. Ya lo digo, vamos a hablar de economía. Hemos estado hablando, hemos dado noticias sobre la inflación que alcanza niveles pues que no se habían visto en 20 años, pero también hay otras cuestiones económicas, otras noticias que vale la pena analizar. Carla, adelante. Hola Sergio, muy buenas tardes. Sí, como mencionas, bueno, esta semana pues, nos enteramos de esta noticia para nada alentadora sobre la inflación que registró la primera quincena de noviembre de este año. Si revisamos el histórico de la inflación que registra el INEGI, podemos observar que hace 20 años, en el año 2001, en la primera quincena de enero de ese año, se registró el máximo histórico de la inflación en nuestro país con un 8.37%. Después, en abril de ese año de 2001, durante la segunda quincena se registró un tope de 7.08%, y en los siguientes 20 años no se ha superado el techo del 7%. Habíamos tenido fluctuaciones, picos, pero nada que superara el techo del 7% hasta que llegó el 2021. Recordemos que el INEGI es el que determina los productos de la canasta básica, y estos productos de la canasta básica se determinan año con año y se saca un cálculo de lo que los mexicanos gastan de forma constante en estos productos, y a partir del IPC nosotros podemos determinar el grado de la inflación. Aquí el ejemplo que nos están dando: hace 20 años no se había llegado a este tope de 8.37 el 1 de enero del 2001, que la inflación subió excesivamente a esta cifra 8.37. Desafortunadamente el 1 de noviembre de este año, el mes que acaba de terminar el día de ayer, la inflación llegó a 7.05. Entonces es un indicador que de cierta forma genera esa alerta económica, en el cual pues nos estamos dando cuenta que los productos básicos están subiendo. El INEGI es el organismo encargado de dar estas cifras y en consecuencia dar lo que es el índice de inflación. La primera quincena de junio de este año se registró una inflación del 6%, y bueno, ya lo mencionábamos, la quincena pasada, la primera de noviembre, se superó el techo y se rebasó el 7%. Este no es un porcentaje que sorprenda, pues de hecho México lleva 17 quincenas con un alza inflacionaria. Sin embargo, sí es preocupante porque se rebasó el pronóstico que se tenía. Se tenía un estimado de 6.84%, y bueno, ya vimos que se superó el techo del 7%. Oye, y nos preguntamos, estos son los datos de México, pero a nivel global no se trata de un fenómeno que tiene que ver con la pandemia que le ha pegado a todo el mundo. Sí, totalmente. Este no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Debido a la recuperación económica que hemos visto con el tema de la pandemia, a el alza en algunos precios en materias primas, en energéticos, en alimentos, en los cuellos de botella que se han dado en las cadenas de suministro. Recordemos que el IPC, directamente proporcional o matemáticamente hablando, genera el dato de la inflación.
Pero el IPC, si nosotros recordamos, va de la mano del Producto Interno Bruto, y recordemos que el Producto Interno Bruto maneja otros factores matemáticos. En este caso, la inversión que se hace en un país, el consumo que se hace en determinado país, las exportaciones, las importaciones, lo que es la inversión privada. Entonces, todos estos aspectos son funciones matemáticas que determinan el PIB, el Producto Interno Bruto, que de cierta forma generan la economía o el grado de riqueza de un país. Entonces, pues ahorita desafortunadamente con la pandemia, pues todos los países, y en caso particular Latinoamérica, pues se ven golpeados en este aspecto de inflación. Hay muchos factores que están propiciando este efecto inflacionario, repito, a nivel global. Sin embargo, sí es importante decir que México tiene una de las variaciones más altas de inflación de las economías emergentes. The Economist analizó 42 países emergentes y México tuvo la séptima peor variación de inflación. Registró una fluctuación de los precios generales del 6% anual en septiembre, solo por debajo de países como Egipto, que tuvo un alza del 6.6%, de Rusia, que ahí vemos en pantalla, de 7.4%, Pakistán 9%, Brasil 10%, y Turquía y Argentina con un 19 y un 51% respectivamente. Oye, ¿qué podemos esperar para el cierre de año? Es decir, ¿cuál es el pronóstico? Estamos ya prácticamente pues acabando 2021. ¿Cuáles van a ser las cifras? Desafortunadamente no hay buenas noticias, no para México, no para la región de Latinoamérica. De hecho, el Fondo Monetario Internacional estima que Latinoamérica va a ser la región más golpeada y la que tendrá la alza inflacionaria más alta de todo el mundo. Ellos estiman que para este 2021 Latinoamérica cerrará con un 9.3% de inflación y que para el 2022, o sea, para el siguiente año, al cierre del siguiente año, va a haber una inflación también en la región del 7.8%, lo cual es un porcentaje todavía. Estas tendencias matemáticas pues están determinadas por economistas y de cierta forma, pues como lo acabo de mencionar, es matemática pura en la cual intervienen ciertos factores, ciertas ecuaciones que están en función de ciertos productos. Entonces la inflación pues va de la mano del IPC, índice de precios al consumidor, y el IPC va de la mano del Producto Interno Bruto. Entonces son tendencias en este caso para México. Muy alto. Desafortunadamente las instituciones bancarias acá en México tampoco nos dan un buen pronóstico. Banxico pues indicó que no regresaremos a los límites del 3%, que es el pronóstico que se tiene de parte de la institución bancaria mexicana, hasta finales del siguiente año. En este caso, ¿por qué el banco da esa estimación del 3%, que sería lo ideal que se debería de manejar? ¿Por qué? Porque básicamente los instrumentos de recuperación, que son los CETES y los UDIs, manejan ese porcentaje. Entonces, si nosotros tenemos una inflación del 9% y el gobierno te entrega un CETE o un UDI del 3%, pues prácticamente estamos quedando con números rojos. Entonces todavía nos queda pues varios trimestres con inflaciones altas del 3, del 4, del 5 y hasta del 6%, lo cual pues no sobra decirlo, son malas noticias para los bolsillos de los mexicanos, porque una inflación alta significa una pérdida del poder adquisitivo. Pues ahí está, Carla Rivera, las cifras de la inflación, las cifras de la economía en México y también de buena parte del mundo en este contexto. Esto que estamos viviendo, pues ya una ligera recuperación que también a su vez está causando esto, la inflación. Carla Rivera, me ha caído el 20. Muy bien, nos vemos la próxima semana, Sergio. Nos vemos la próxima semana. Entonces, desafortunadamente tenemos esas tendencias negativas. Si nosotros vamos al siguiente concepto, el CETE. El CETE es un certificado de tesorería, es cuando la población le presta dinero al gobierno y el gobierno pues genera esa economía en el cual pues de cierta forma va a tener dinero para poder generar esa seguridad económica, y a través de ese préstamo que es entregado pues de cierta forma te genera un interés. Entonces solamente vamos a recordarlo de forma rápido: el CETE, los certificados de tesorería, certificado de tesorería, también conocidos como CETES. Los CETES son instrumentos de deuda bursátil
otorgados por el gobierno federal. Esto nos quiere decir que nosotros le podemos prestar dinero al gobierno por un cierto plazo. Al término de este plazo, el gobierno nos dará un rendimiento por este dinero prestado. Los plazos para invertir en CETES son de un mes, 3 meses, 6 meses y un año. Solo que las tasas varían, ya que estas cambian cada semana. En el día en el que se graba este video, esta es la tasa de interés CETES, pero recordemos que la tasa de interés cambia cada semana. La tasa está anualizada. La tasa es Recuerden, el CETE va a ser lo que el gobierno recolecta por préstamos de la misma población. La población le presta al gobierno, genera ese dinero para tener estabilidad económica y pues debido a ese préstamo pues se genera un interés. Entonces vamos a analizar un poquito más a fondo la relación que se va a tener lo que es entre el CETE y lo que es la inflación. Vamos a ver si nos beneficia, si nos perjudica de cierta forma estos aspectos. Vamos a ver este Uno de pequeño los video. primeros videos que publiqué en este canal Vamos a avanzar a esa parte donde fuera igual o incluso menor, nosotros vamos a analizar les debo las un economías. sorteo que hice en el video del miércoles pasado. 20 de las personas que comentaron en una publicación que tengo en Instagram resultaron ganadoras de sea mi curso de finanzas. Vamos a analizar desde el punto de vista el CETE ahorros y y la o economía. con nuestras inversiones. Para empezar, por supuesto que es importante siempre considerar la inflación, y no solamente en el caso de nuestras inversiones en CETES, sino en el caso de cualquier otra inversión. El CETE va a ser una inversión que nos va a generar ganancia. Nosotros le prestamos al gobierno, el gobierno nos genera ese interés. Esa ganancia se va a reflejar en ese interés y la fluctuación de ese interés se va a otorgar cada semana. Cada semana el gobierno nos va a decir cuánto vas a ganar por prestarle. Cada semana va a entregar ese porcentaje de interés. Que es así como nos damos cuenta si una inversión realmente nos está generando dinero o no. Y es que mientras la tasa CETE no está cercana a darnos 0% nominal, sí se está acercando a darnos 0% en términos reales. Wow, términos nominales, términos reales. Vamos por partes. La tasa nominal es el monto que nos está pagando una inversión en pesos. Digamos que si en el ejemplo de los CETES nos está dando 4.5% de tasa nominal, eso quiere decir que cada año por cada 100 pesos nos van a dar 4 pesos con 50 centavos, 4.5% nominal. Esa cifra del 4% es el estándar que otorga de interés el CETE. Significa que por cada 100 pesos aproximadamente estamos recibiendo 4 pesos de ganancia. Esa tasa se entrega cada semana. Tasa real, por el otro lado, es esa tasa nominal menos la inflación. Y es así como nos podemos dar cuenta si una inversión realmente nos está dando rendimientos. Porque si la... Este es otro punto interesante. La tasa nominal es lo que nos entregan de ganancia, de interés, pero la tasa real es lo que al final de cuentas estamos obteniendo en todos los conceptos ganancia. Entonces recordemos, nosotros como mexicanos y cierta población de cierta forma se ve afectada por la inflación. La inflación es el índice de los precios, el aumento de los precios de nuestra canasta básica. Si nosotros tenemos una inflación, en este caso como la revisamos, del 7% y solamente recibimos una ganancia del 4%, pues estamos por debajo en números rojos de menos 3%. Si lo vemos de esa manera, ¿qué es lo que realmente está pasando? Por eso el Banco de México procura tener esa inflación en un estándar del 4 o 3%, porque ellos otorgan ese beneficio a través de los CETES. La inflación, por ejemplo, estuviera en exactamente los mismos 4.5% que lo que nos paga CETES, eso significa que en términos reales no estamos generando absolutamente nada. Porque mientras que los CETES nos seguirán dando esos 4 pesos con 50 centavos, ahora, debido a la inflación, por cada 100 pesos necesitamos 104 pesos con 50 centavos para comprar exactamente lo mismo que el año anterior. En este escenario entonces, tanto los rendimientos como la inflación habrían crecido al mismo ritmo y estaríamos entonces tablas. Ahora,
En este momento la inflación aún está por debajo de la tasa de referencia, la tasa que nos pagan los CETES. En este momento está alrededor del 3.6%. Sin embargo, este video pues lógicamente fue grabado meses anteriores, me atrevería a decir hasta años, cuando la inflación se mantenía un 3%. Ahorita desafortunadamente pues estamos hablando de una inflación del 7%, y si analizamos cuánto nos otorgan los CETES de ganancia, pues nos mantenemos en el 4%. Entonces negativamente estamos perdiendo un 3% en la tasa real de ganancia. sin embargo, ese rendimiento real, la tasa real que estamos obteniendo por los CETES, ya es menor al 1%. E incluso se espera que el Banco de México baje aún más estas tasas de referencia. Se espera que lo bajen 25 puntos, quizás incluso 50 puntos, que significan 0.25% o 0.5%. Es decir, podría bajar incluso a 4% de tasa nominal. Si la inflación se mantiene, la tasa real estaría en 0.4%. Entonces parece ser que ese escenario en el que la tasa de referencia y la tasa de inflación sean iguales parece ser cada vez más probable. Ahora, que si el Banco de México permitiría que la tasa de referencia fuera igual o menor que la tasa de inflación, es un tema completamente aparte, quizás para otro video. Pero en caso de que suceda, aquí sería interesante determinar qué tanto al gobierno le conviene generar ganancia a todos los que invierten en CETES. Que entiendo que de cierta forma, si tenemos problemas económicos, pues va a ser difícil. Entonces, la tentativa es que se va a mantener en un 4%, y desafortunadamente pues la inflación va a ir a la alta, y pues desafortunadamente las ganancias van a ir en desplome los que invierten directamente en CETES. Vamos a analizar otro instrumento de inversión. Este instrumento de inversión son los UDIs. Los UDIs, como su nombre lo dice, son unidades de inversión. Vamos a analizar qué es un UDI. ¿Has escuchado hablar acerca de las UDIs? Probablemente alguna persona con una mala experiencia te habló mal de ellas y te dijo, aléjate, eso es un problema. Sin embargo, hoy te voy a explicar cómo es que si las aprendemos a utilizar, se pueden convertir en un gran aliado de tus ahorros. Amigos y amigas, bienvenidos al video del día de hoy. Yo soy Pepe Sarabia, tu especialista en finanzas personales, y el video de hoy está enfocado en el tema de las inversiones. Pero antes de iniciar, quiero recordarte que puedes descargar completamente gratis mi guía acerca de cómo comenzar a invertir. Los UDIs son otro instrumento que nos van a ayudar para tener gratuito. Pues bien, vamos a hablar acerca de finanzas las UDIs. sanas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo es que las podemos aprovechar a nuestro favor? ¿Y cómo debemos evitar su uso? Bueno, las UDIs significan unidades de inversión y no son otra cosa más que eso mismo. Son unidades que tienen cierta equivalencia en dinero. Estas unidades fueron creadas después de la crisis que vivimos en 1994 en México. El objetivo principal es proteger el valor del dinero ante golpes fuertes como una hiperinflación o una devaluación tremenda como la que tuvimos en esa época. Debido de eso se crean estas UDIs y entonces se empiezan a crear también productos financieros basados en este tipo de unidades. Como el CETE. Que regula el precio y lo va determinando de acuerdo a cierta fórmula matemática es el Banco de México. El precio de la UDI cambia diariamente y sus precios se van publicando en la página de Banxico. Te voy a dejar en la descripción el link donde puedes ir consultando cuál ha sido el precio de la UDI desde que se creó hasta este momento. La UDI siempre va subiendo de valor, se va ajustando a la inflación porque precisamente ese es su objetivo. Sin embargo, recuerda que existe una ley económica que dice que siempre debe estar todo en equilibrio. Si de un lado alguien pierde dinero, del otro lado alguien gana dinero. Acuérdate de tus clases de contabilidad, cargos y abonos, y siempre deben de estar perfectamente equilibrados. Eso es una ley económica. Pues bien, la mayoría de las personas cuando tiene contacto con las UDIs, por lo general se coloca del lado perdedor, y de ahí que se generen muchas comentarios negativos o aversión a este tipo de instrumentos. ¿Cómo es que se colocan de ese lado? Bueno,
Pues aprovechando este tema de que las UDIs se van actualizando con el precio, algunas instituciones financieras o bancos crean créditos en UDIs. Es decir, te prestan, en vez de prestarte dinero, te prestan UDIs. Y eso es un problema si es que caes de ese lado. Debemos de analizar dos enfoques. O vas a invertir o vas a solicitar préstamos. Si estás solicitando préstamo, te vas a encontrar en una situación de desventaja, y si te manejan el concepto de UDI para solicitar un préstamo, vas a entrar en una situación de un préstamo con muchos intereses. Sin embargo, si tú llevas dinero y lo vas a invertir en UDIs, pues vas a obtener ganancias en función de estas UDIs. Muchas personas han caído, por ejemplo, en tema de créditos hipotecarios. Es decir, sacan una casa y en ese momento, cuando van a comprar la casa a crédito, les calculan la equivalencia del precio de la casa, la calculan en UDIs. Y entonces le prestan UDIs al cliente. Sin embargo, el problema es que, como ya te mencioné al principio, las UDIs siempre van aumentando su valor, siempre van creciendo, se ajustan muy poquito, pero finalmente siempre va creciendo, siempre va aumentando porque, pues acuérdate, va ajustando con la inflación. Entonces resulta que la deuda original va creciendo conforme vaya creciendo el valor de las UDIs. Entonces hay mucha gente que ahí lleva 30 años pagando y nada más su deuda nunca se acaba porque se está actualizando todos los días y todos los días debe más. Digo, no es mucho, pero finalmente se va acumulando. Y si te colocas en el punto del deudor, lógicamente pues la UDI va a ir incrementando en función de la inflación, y desafortunadamente pues la inflación siempre va a ir a la alza. Ya lo analizamos, la inflación va de la mano de los índices de precios al consumidor y del Producto Interno Bruto. Al final, la deuda original ya creció mucho. Esto sobre todo afecta a aquellos créditos que son a 20 o a 30 años. Entonces, hay que evitar colocarse el lado perdedor. Ese es el lado perdedor, donde tú adquieres deuda en UDIs y al actualizarse tu deuda diariamente, pues eso te está pegando a ti. Pero vamos a ver cómo se aprovechan del otro lado. ¿Qué pasaría si en lugar de comprar deuda, compraras las UDIs como tal? Funcionaría algo similar a como cuando especulamos en el precio del dólar, ¿no? Buscas comprar como el precio cuando está un poco abajo, te esperas a que suba y ahí vendes y generas una ganancia. Bueno, pues, ¿qué pasaría si yo te dijera que hay algo que tú puedes comprar y que siempre va a ir aumentando su valor, que nunca va a caer? Siempre va a ir creciendo. Bueno, pues eso es exactamente las UDIs. Y así es como te colocas del lado ganador. Cuando tú compras UDIs al precio de hoy, así no importa que lo hagas hoy, mañana se va a ajustar y va a crecer. Y dentro de 5 años va a estar más cara, y dentro de 10 años va a estar más cara, sí o sí, porque es una unidad que a fuerza se va ajustando con la inflación del país. Entonces siempre va a ir hacia arriba. No sabes exactamente en qué proporción, pero tienes ganancias aseguradas por ese tipo de cambio. Entonces, de lo que se trata es que hoy mismo compres UDIs a un plan a 5 a 10 años, y dentro de 5 a 10 años las UDIs que compraste hoy las vas a vender a un precio obviamente más elevado que el que compraste hoy. Esto te brinda varios beneficios. Uno, certeza. Sabes que el dinero que coloques ahí es imposible que pierda valor porque ya lo estás protegiendo contra la inflación. Además, estás invirtiendo en un instrumento que se va ajustando con la inflación y que además por sí mismo va brindando ciertos rendimientos. Es una inversión prácticamente segura, pero con la condición de que tienes que hacer estas compras de forma constante. Es decir, es un plan de ahorro combinado con inversión a mediano, y si quieres verlo tal vez a largo plazo, eso sí tú lo decides, porque puede ser que en 5 años, en 10 años, en 20 años lo retiras y listo, ya generaste un buen capital. Ahora, ¿qué tan conveniente va a ser para ti? Bueno, va a depender mucho de temas como tu edad, como tu capacidad de pago, tu capacidad de ahorro principalmente, y el tiempo que puedas aguantar para hacer que esta inversión crezca. Entonces, como te habrás dado cuenta, siempre va a haber dos escenarios. Uno negativo, donde si adquieres deuda te va a ir muy mal o no te funciona, pero si tú adquieres inversión en instrumentos como este, como las UDIs, en donde se va ajustando con la inflación, vas a ganar sí o sí, porque así está diseñado simplemente esa unidad de inversión. Ahora, tú no puedes llegar al banco
y decir, ah, pues véndame unas UDIs, ¿no? O llegar al Banco de México y decir, oye, quiero comprar unas UDIs. No se pueden adquirir así como tal. Necesitas un producto financiero que esté basado en UDIs. Desafortunadamente la mayoría de los bancos tradicionales no te van a ofrecer este tipo de productos porque recuerda, el negocio de los bancos está en la deuda, no en hacerte ganar dinero aquí. Pero ¿quiénes sí te pueden ofrecer este tipo de negocios? Las compañías aseguradoras. A diferencia de los bancos, las compañías aseguradoras, su principal objetivo sí es hacer que tú ganes, porque al hacer que tú ganes, ellas también van ganando dinero, a diferencia del banco. Entonces, las compañías aseguradoras sí van diseñando este tipo de productos basados en UDIs y que el objetivo es ahorrar e invertir blindando el valor de tu dinero. Tengo un ejercicio muy interesante con uno de estos productos donde hicimos ahí con números exactamente cómo funcionaría. Te voy a dejar aquí arriba la tarjeta de ese video para que puedas profundizar en el tema. Pero bueno, de lo que se trataba en este video era de que tuvieras claro qué son las UDIs, cómo funcionan y cómo las puedes aprovechar a tu favor. Y así como sucedió con las UDIs, te invito a que revises diferentes instrumentos de inversión desde ambos lados, porque muchas veces nos vamos con lo que le pasó a un amigo o le pasó a un familiar, y bueno, ese fue su caso particular. Hay que investigar cuál es la contraparte de ese instrumento de inversión, porque probablemente ahí tengamos algo positivo para nosotros. Ojo, esto no significa que tengamos que invertir en todo. Esto significa que tenemos que informarnos y que tenemos que aprender de los instrumentos en donde vamos a invertir antes de hacerlo fuertemente. Para que sigas aprendiendo más acerca de inversiones, te recuerdo que te puedes suscribir. Entonces es interesante reconocer estos instrumentos financieros. La UDI va de la mano de la inflación, la UDI va a generar ganancia, son instrumentos de inversión, pero siempre y cuando te coloques en el lado del ganador. Si tú vas a pedir y te van a dar una casa, te van a prestar para poder comprar un departamento de 1,5 millones de pesos y te dicen que va a estar en función de los UDIs, te estás colocando en el lado perdedor. Entonces, lógicamente siempre vas a estar en desventaja y prácticamente te vas a aventar muchos años, más de 20 años pagando esta deuda, porque los UDIs están en función de la inflación y lógicamente la tendencia de la inflación es ir siempre a la alza. Los CETES es otro instrumento, es un certificado de tesorería que también te va a otorgar ganancias. Recordemos, no tan fácil vas a llegar al banco y vas a decir quiero un UDI, quiero un CETE, de cierta forma, y recuérdenos siempre, el negocio de los bancos es la deuda. Entonces, a través de estas herramientas, pues tú puedes generar una finanza personal de forma adecuada. Dudas, preguntas, traumas,